Vamos a empezar el mensaje de esta tarde. Es el segundo mensaje a la iglesia de Sardis, en Apocalipsis capítulo 3 y versículos del 1 al 6. La semana pasada os acordáis que estuvimos hablando del principio del mensaje a Sardis y dijimos cómo las iglesias van en decadencia, cada vez son más amigas del pecado y más enemigas de la santidad. Y esta iglesia llega a un punto en que Jesús les tiene que decir que están muertos, que no están vivos. Ellos se creen que están vivos, pero la verdad es que espiritualmente están muertos. Amén. Así que vamos a leer esta porción de Apocalipsis capítulo 3, de los versículos del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muertos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias de todos los tiempos y de todos los lugares. Por eso está en plural. A las iglesias. ¿Os acordáis que la semana pasada estuvimos hablando de la presentación que hizo Jesús en Sardis, y se presenta el que tiene los 7 espíritus de Dios? ¿Amén? Y entonces continúa el versículo y dice: y las 7 estrellas, dice esto. Cuando habla de las estrellas en la Biblia, en muchas ocasiones las estrellas se está refiriendo a los ángeles del Señor. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis capítulo 1 sobre las estrellas, cuando él dice que tiene las estrellas en sus manos. Dice en el versículo 20 que él va a explicar el misterio de las estrellas y el misterio de los candeleros, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Ya está claro? ¿Ves cómo la Biblia nos interpreta claramente lo que es cada cosa? Una pregunta. De la iglesia de los 7 ángeles, ¿quiénes son los pastores? Bueno, en principio él se está refiriendo a los pastores, los enviados. La palabra angelus significa enviado. Son los que están enviados por Dios para pastorear a las iglesias. Por eso dice los 7 ángeles. Pero también, cuando se presenta como los 7 ángeles, se quiere referir a la perfección de todos los ángeles, a la globalidad de todos los ángeles, como vamos a verlo ahora a continuación. Y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Para entender bien lo de los ángeles, tenemos que irnos a Hebreos capítulo 2
y versículo 14, donde claramente nos va a decir la Biblia estos ángeles que tiene el Señor, cuál es su propósito con referente a las iglesias. Porque si Él se presenta con los 7 ángeles que tiene a su derecha, es por algo. Perdona, es capítulo 1 y versículo 14. Hebreos 1 y versículo 14. Dice así, hablando de los ángeles: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes somos los herederos de la salvación? Nosotros. ¿Estos ángeles para qué están? Para servirnos, para ayudarnos, servir. Por eso se llama espíritus ministradores. Y nosotros nunca estamos solos. Si tenemos al Espíritu Santo con nosotros, lo tenemos todo. Pero aparte, el Señor quiere que en este mundo estemos rodeados de ángeles. Y nosotros tenemos que entenderlo, que ahora mismo que estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús y que Jesús está aquí, hay una cantidad de ángeles que nosotros no podemos ver, pero que están aquí y nos están protegiendo, nos están guardando del enemigo, de los poderes del enemigo, porque al enemigo no le interesa que se predique la palabra del Señor, ni se le interesa que los hermanos se reúnan. Entonces el Señor envía ángeles para protegernos y para guardarnos. Amén. Ahora, estos ángeles, nosotros, aunque están a nuestro servicio, no tenemos potestad sobre ellos. Eso tenemos que entenderlo. Yo sé que en algunas iglesias se acostumbra a orar a los ángeles para que los ángeles vengan y me ayuden, y los ángeles hagan esto y hagan lo otro, pero esto no es bíblico, ni es correcto. Nosotros nuestra ayuda nos la enseñó Jesús en la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Y al final del Padre Nuestro dice: líbranos de todo el mal. Es Dios quien nos libra de todo el mal. Y cuando nosotros le pedimos, Él nos envía a sus ángeles a ayudarnos. Dice el Salmo 91, versículo 11 y 12. Un salmo muy conocido. Salmo 91, versículos 11 y 12. Que Él envía dice así: pues a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Quién lo mandará? Dios, no nosotros. Es Él el que los manda. Ellos están para escuchar y para obedecer las palabras de Dios, no las palabras de la iglesia. Nosotros tenemos a Jesucristo como el centro de la iglesia. Por eso dice el que está en medio de los candeleros. Jesús, el que está en medio de todas las iglesias. Él es el centro. Y a través de Él, pues recibimos todas las bendiciones que tenemos en el cielo y en la tierra. Pues Él a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Quién nos lleva? Los ángeles. Cuando Satanás se le presenta a Jesús y le dice: tírate de arriba que los ángeles te cogerán, y malinterpretando las palabras de Dios quiso tentar a Jesús para que él se tirara y viera el poder de los ángeles. Sin embargo, Jesús lo tenía claro, que los ángeles estaban a su servicio, no tenía que tentarlos. Cuando acabó las tentaciones, ¿qué nos dicen los evangelios en referencia a estas tentaciones? Que los ángeles le servían. Los ángeles servían a Jesús. No hacía falta que Él se tirara para que lo recogiera. Él no tenía que demostrar nada. Y así nos pasa con la iglesia. Nosotros no tenemos que demostrar nada a los ángeles. Los ángeles son enviados por Dios para ayudarnos.
Por eso dice la palabra así, el que tiene los 7 ángeles, la perfección, el número completo de todos los ángeles. Es el número 7, y por eso dice los 7 ángeles, refiriéndose a los 7 pastores, pero en concreto en esta porción se está refiriendo a las 7 estrellas, a los 7 ángeles, que están para servirnos a todos nosotros. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros con los ángeles? Pues nosotros podemos orar al Señor, por favor, Señor, mira este viaje que vamos a hacer, envía tus ángeles para proteger el carro, para proteger el avión, para proteger la bicicleta, para proteger lo que sea, Señor, para que no tengamos ningún accidente, ningún incidente, que tus ángeles nos guarden y estén alrededor. Eso se lo podemos pedir al Señor, no a los ángeles, pero al Señor sí, y el Señor nos envía estos ángeles para protegernos. La batalla espiritual angelical es una batalla muy real que hay en el cielo. La Iglesia tenemos a nuestro favor a todos los ángeles. En el Antiguo Testamento se nos narra que hay un príncipe de todos los ángeles que es el que está a favor del pueblo de Israel, que es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es el arcángel que está destinado solo a proteger al pueblo de Israel. Y tiene sus ejércitos, y tiene sus legiones, y están totalmente defendiendo al pueblo de Israel. Pero aquí Dios, cuando Jesús se le presenta a Sardis, le está diciendo, es que conmigo, en las iglesias, ya no está el arcángel Miguel exclusivamente, es que ahora están todos los ángeles de Dios a favor de la iglesia. Entonces la iglesia no tiene que tener miedo. Allá por donde atravesemos, el Señor y todos sus ejércitos van con nosotros. Hay una historia en el Antiguo Testamento de Eliseo que va con su siervo Gieti, muy bien. Gieti, muy bien. Giesi, muy bien. Va con su siervo Giesi. Eso está en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, si no me equivoco, capítulo 1. Pero bueno, no vamos a buscarlo. Y están siguiendo a Eliseo para matarlo. Y el siervo estaba pues con mucho miedo y tenía mucho miedo. Sin embargo, el profeta Eliseo estaba muy tranquilo. Y al final, Eliseo ora al Señor para que le abra los ojos al siervo y vea el mundo espiritual que está viendo Eliseo. Y cuando el siervo empieza a mirar, ve unas huestes, carros de fuego, ángeles, de todo a favor de ellos. Y entonces le dice Eliseo, ¿veis? Son más los que están con nosotros que los que vienen en contra. Y esto nos pasa a nosotros, a la iglesia. Pareciera que somos pocos, y los del mundo parece que sean muchos que están en contra nuestra, que nos van a poder, que van a poder con nosotros. Pero si nosotros vemos el mundo espiritual, somos más nosotros que ellos. Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y este Jesús es el que se le presenta a la iglesia de Sardis y le dice en el capítulo 2, en el versículo 2 del capítulo 3 de Apocalipsis, yo conozco tus obras. Como le decía a todas las iglesias, porque Jesús nos conoce cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, todo lo que hacemos. Por eso Él tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Os acordáis los 7 espíritus de Dios la semana pasada? ¿Cuál es el último? El de temor a Jehová. Ese es el último de los 7 espíritus, que es el que a nosotros nos dice que Él nos está vigilando 24 horas al día. Nosotros tenemos que ser más cristianos cuando estamos solos que cuando estamos delante de la gente. Porque cuando estamos solos es cuando realmente mostramos quiénes somos. Y sin embargo, en ese momento es cuando el Espíritu de Dios más nos está vigilando. Amén. Entonces, yo conozco tus obras.
porque veo todo lo que haces, desde que te levantas hasta que te acuestas, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Unas palabras muy duras para esta iglesia. Tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Vamos a descifrar lo que es la muerte y lo que es la vida espiritual. Y la muerte espiritual es sinónimo de pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y la vida es sinónimo de vivir en Cristo, en santidad. Por eso, durante esta lectura de Sardis, nos ha salido 2 o 3 veces vestiduras blancas, porque vestiduras blancas es la señal de la santidad. Porque los que van con vestiduras manchadas son los que viven en pecado. Pero a Sardis no le dice que tenga las vestiduras manchadas, le dice que están muertos directamente. Vamos a leer en Efesios capítulo 2 y de los versículos del 1 al 10. Y la Biblia, ella misma nos va a explicar este concepto de muerte y de vida espiritual. Y lo vamos a entender muy fácil, según nos lo explica la Biblia. Capítulo 2 y versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. No habla a los del mundo, no habla a los invitados, a los familiares, a los que un día se le entregó un folleto o un tratado, o vinieron a la iglesia porque les gustaba escuchar, ¿no? Está hablando a los hermanos de Éfeso, a los que han nacido de nuevo, a los cristianos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, en estos delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos. Y ahora nos va a decir exactamente la Biblia qué es estar muerto para Dios. Que dice, vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, esta iglesia de Sardis, el Señor le dice, tú tienes tu iglesia muy bonita, las paredes azules, los asientos mandarina, el proyector, la música, lo tienes todo, y aparentemente parece una iglesia que está viva, ora, canta, lee la Biblia, pero espiritualmente estáis muertos, dice. ¿Por qué? Porque vivís en vuestros deleites y pecados, porque no queréis vivir en santidad, las obras de la santidad. Continuamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea que nos dio un regalo que es la salvación. Sin embargo, le está diciendo que antes nosotros seguíamos las obras del pecado y estábamos muertos. Pero ahora nos dio un regalo y hemos ido para vida. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta línea no la tenemos que perder nunca de vista. Nosotros, la salvación que nos dio Jesús,
no la podemos obtener por ningún medio. O sea, nosotros ya nos podemos portar bien, que no la obtendremos. Ya podemos invertir todo el dinero que queramos en la iglesia, que no lo obtendremos. Ya podemos, como hacían antes, que le daban sus casas a la iglesia para comprar un trocito del cielo, no se compran trocitos del cielo. La salvación es por fe, por un regalo de Cristo. Es por fe, tenemos que creerla. Esa es la línea. Es un regalo que lo obtenemos creyéndola. Nosotros creemos que Jesús murió por nosotros, nosotros creemos que esa obra es para nosotros y por lo tanto Él ya nos da la salvación. Pero no la tenemos. Eso hay que entenderlo, porque no la hemos alcanzado. La tenemos delante, pero no la hemos alcanzado. La alcanzan aquellas personas que se van con el Señor. En ese momento han llegado a alcanzar la salvación. Ahora nosotros tenemos la esperanza de lograr alcanzar la salvación, pero estamos en esta tierra, todavía estamos viviendo en esta tierra. El ejemplo es Sardis, esta iglesia que Dios le dio la salvación por fe, y sin embargo cuando se presenta delante de ellos les dice, pues estáis muertos. Yo os he dado la salvación por fe, vosotros aparentáis que estáis vivos, sin embargo estáis muertos. No está diciendo que son personas que no han nacido de nuevo, no, está diciendo que han nacido de nuevo, pero por lo que sea, y lo que sea está claro que es el pecado, pues han muerto, han vuelto a morir, porque no quieren vivir en santidad, no quieren pagar el precio de seguir a Cristo. Hemos cantado un corito, ¿verdad que hemos cantado un corito? Que no queremos ir por las sendas anchas, sino que tenemos que ir por la senda angosta, la senda pequeña. Como Jesús nos dice, ancho es el camino que lleva a la perdición y estrecho y angosto el camino que lleva a la salvación. Entonces hay un camino que caminar, hay una vida que vivir, y esta vida se vive en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es por palabra, es por hecho. Ahora empezamos a entender por qué Jesús se presenta como los 7 espíritus. Porque está diciendo, todo está bajo mi dominio, yo lo veo todo, nada se te puede escapar. Y si quieres la ayuda de la vida en santidad, tienes al Espíritu Santo, con el poder completo del Espíritu Santo. Porque el mismo Espíritu Santo que actuó en Jesús, actúa en Isidro, en Nelly, en Heidi, en Rosa, en José, en Conchita, en Madeline, conmigo, con los que nos ven, el mismo. No es que el nuestro tenga, como dijimos la semana pasada, un pie cojo, ay, es que no tiene fuerza para esto, este Espíritu Santo que tenemos nosotros, no. Es el mismo de Jesús, con el mismo poder. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, o sea, vosotros no podéis hacer nada, porque es un regalo. La palabra don significa regalo, es un don de Dios, es un regalo que Dios te da. Porque somos hechura suya, porque cuando Él nos regala y nosotros lo aceptamos y nacemos de nuevo, por eso ha dicho ahí, resucitados en Cristo. Hemos resucitado, hemos nacido de nuevo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora vienen las obras, unas obras buenas que dan testimonio de tu fe, que dan testimonio de lo que tú crees, que dan testimonio de quién eres. Y estas obras van muy unidas con las vestiduras blancas, porque las vestiduras blancas es el símbolo de la santidad. Y una buena obra hechas en Cristo Jesús es una obra hecha en santidad. Ahora que hay gente que en el mundo también, cuando ven un cieguito, le ayudan a cruzar la carretera. Uy, este ha hecho una buena obra. O por ejemplo, ven a un pobre y le dan una moneda. Uy, este ha hecho una buena obra.
A lo mejor tiene el Espíritu Santo porque le ha hecho una buena obra. No se está refiriendo a estas obras concretamente, sino está refiriendo a la manera de vivir que el Padre ha preparado para nosotros día a día. Y que nosotros tenemos que caminar en esta manera de vivir que ha preparado el Padre. Buenas obras. ¿Por qué digo que ha preparado el Padre? Porque seguimos leyendo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Padre ya sabía que Heidi iba a trabajar en Huevo Rocho. Ya lo sabía. Hacía mucho tiempo que lo sabía. Y preparó el camino para que ella trabajara en Huevo Rocho. Y para que ella sea sal y luz en Huevo Rocho. Ahora, ¿cuál es la obligación de Heidi? Ser sal y luz en Huevo Rocho. Esas son las buenas obras que nosotros actuamos. No es dar la monedita, que la tenemos que dar también, tenemos que ayudar a los pobres, es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios que si vemos a alguien necesitado, le tenemos que ayudar, y más si es un hermano en Cristo, y muchas cosas. Pero lo que nos está diciendo aquí la Biblia es que nosotros tenemos que ser sal y luz para el mundo, en nuestra condición. Amén. Estas obras, porque ¿qué son las obras? Las obras son las cosas que hacemos, que hace o que se produce por un agente consciente. O sea, una persona consciente es el que hace algo. Por ejemplo, un perrito, un gatito que ladra para comer y luego luego come y luego duerme, no sabe hacer ni buenas ni malas obras, porque actúa por instinto. Tienen su carácter, tienen su forma de ser, pero todo lo hacen por instinto. Pero nosotros, conocedores del bien y del mal, entonces cuando nuestras obras tienen un trasfondo espiritual, que es lo que Jesús dice: yo conozco tus obras. Conoce el trasfondo espiritual. El primer mensaje de Jesús, en Mateo capítulo 5, dijo: escuchasteis que se os dijo diente por diente y ojo por ojo. Pero yo os digo que el que insulte a su hermano es reo de muerte. O sea, Jesús está yendo un poco más allá. Antes era, si uno hacía daño a uno, las mismas consecuencias tenía que sufrir, las leyes del Antiguo Testamento. Ahora Jesús dice: yo veo las intenciones del corazón. Si tus intenciones ya son malas, ya has pecado. Ahí ya está el pecado. ¿Llegarás a hacerlo o no llegarás a hacerlo? No hace falta que mates a tu hermano, con que lo insultes, con que lo bajes de su lugar, con que hagas cualquier cosa que no sea digna para él, ya eres reo de muerte. Ya es diferente. Ahora Jesús ve nuestras intenciones. Pone otro ejemplo. Se os dijo que el que adultera es el que se acuesta con una mujer fuera del matrimonio. Mas yo te digo, si tú miras a una mujer para codiciarla, ya has pecado. Ya el Señor va más allá. Ya va a las intenciones del corazón, va a las intenciones de nuestras obras. Por eso es tan importante tener nuestra mente ocupada en las cosas del Señor. El apóstol Juan dice: en las cosas buenas, en estas cosas que son agradables, en esto pensar todo el día. El apóstol Pablo, en Filipenses, dice: en las cosas buenas tenéis que dedicar vuestra mente a pensar, no en las cosas vanas y en las cosas del mundo, porque las cosas del mundo solo nos van a traer lo que hemos dicho antes, los delitos y pecados de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos.
Para que lo entendamos un poquito mejor, vamos un poquito atrás a Romanos, capítulo 2, y versículos 6, 7 y 8. Y el apóstol Pablo, de una forma magistral, nos va a decir qué le pasa a un cristiano y cuáles tienen que ser las obras de un cristiano. El cual, hablando de Jesús, hablando de Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Lo veis? Ahora tú me puedes decir, ¿y dónde está la fe? Pero no me has dicho que la salvación es por fe, pero aquí el apóstol Pablo no habla de fe. Aquí el apóstol Pablo dice que para tener la vida eterna tienes que perseverar en el bien hacer y tienes que buscar la gloria y honra y la inmortalidad. Esa es la segunda línea que va en la Biblia. Y como dice el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. Nosotros tenemos la salvación por fe, pero nuestras obras nos ayudan a mantener esa salvación viva. Nuestras obras nos ayudan a que nuestra salvación llegue hasta el final y que al final la lleguemos a alcanzar. Esto lo vamos a ver claramente porque la iglesia de Sardis justamente nos está hablando de los hermanos que se deslizaron, que se desviaron y que estaban muertos. No es que nunca fueron hermanos, es que eran hermanos, pero volvieron a morir. Porque no querían llevar una vida en santidad. Y la vida en santidad se tiene que llevar. El cual pagará cada uno conforme a su obra, vida eterna a los que perseverando. Y versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y dice, el judío primeramente y también el griego. Da lo mismo de dónde eres. La salvación es por fe, pero esa fe tiene que ir acompañada por obras. Da lo mismo que sea judío como que sea griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. El judío primeramente y también el griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Versículo 11. ¿Lo vemos? Como las obras van acompañando a nuestra fe. Ahora hay hermanos que se han bautizado, que han empezado el camino del Señor un poquito más en serio, porque han obedecido las palabras del Señor. Ahora, estos hermanos empiezan a aprender lo que es bueno delante del Señor y lo que es malo delante del Señor. Y los que hace años que estamos en el Evangelio, lo mismo. Cada día vamos aprendiendo lo que es bueno delante del Señor y lo que es malo. Y nosotros tenemos que rechazar lo malo, obligatoriamente. Hay un pastor que dice, él lo dice de esta manera, los santurrones son los que se van al cielo. Los verdaderos santurrones, aquellos que nosotros conocemos como los santurrones, los que no hacen esto, no hacen lo otro y no hacen lo de más allá, pues es la verdad. Los santurrones, o sea, los que se esfuerzan en hacer, por ir por el camino recto, son los que se van con el Señor. Y estos serán arrebatados. Por eso Jesús luego nos habla en Sardis, que Él vendrá como ladrón. A los de Sardis. Ahí en Sardis está concentrado lo que es la salvación y cómo uno tiene que vivir y cómo uno tiene que actuar. No es tener una apariencia de estar vivo, es estar vivo. Porque la fe también se puede imitar.
Porque el amor también se puede imitar. Porque todo se puede imitar en este mundo. Si nosotros vemos hoy a los gobiernos y todas las cosas que hacen, uno podría decir, ay, pero qué gobierno más bueno. Mira, no tengo trabajo y me dan una paga. Y me ayudan. ¿Ves? Esto es amor. De alguna manera es amor. Es ayudar al necesitado. Lo que dice la Biblia. Pero esto es ficticio. ¿Por qué? Porque no está bajo el poder del Espíritu Santo. No está en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que amar porque nos sale de dentro el amor que el Señor pone con nosotros. Mirad, todos los que estamos aquí, el domingo vimos una cosa maravillosa. Conocimos a personas, ustedes conocieron a personas que nunca las habían visto. Sin embargo, el Señor puso un amor dentro que no es nuestro. Eso no es ficticio, eso no se puede imitar. A eso es lo que está refiriéndose la Biblia. Estás vivo. ¿Por qué? Porque las manifestaciones son vivas y vienen del Espíritu de Dios en nosotros. Nuestro hermano Ángel, nosotros no lo conocíamos y lo amamos como si hubiera sido toda la vida con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor hace esas cosas. Y así con los que vinieron de Zaragoza. Y si mañana nos encontramos con personas de Cádiz, nos pasará lo mismo. Es que somos como una sola familia. Es que somos una sola familia. Nos regocijamos, claro. Y nos llena ese vacío que a veces sentimos. Claro. Nos da un amor tan grande. Es un amor. Instante cuando se encuentra esa persona. Es el amor ágape. Es el amor ágape. Pero ese amor no se puede imitar. No se puede imitar. Y la verdadera fe tampoco. Cuando uno tiene amor por Cristo, como dice mi mujer, los clavos de Cristo nos duelen. Ahora lo explico eso. Cuando nosotros pecamos, el pecado nos duele. Llega un momento que nos tiene que doler. Y si no nos duele, no vamos bien. Pero si pecamos y hacemos algo malo, ese amor, ese pecado nos tiene que doler. Porque ahí estábamos nosotros crucificando a Cristo. Por eso el dolor de los clavos de Cristo. El ejemplo de doña Rosa cayéndose y cogiendo, y llega el momento de la tentación, voy a coger las pinzas de la vecina, esa tentación, ¿me entiendes? Y si ella lucha contra esa tentación, llega la victoria. El Señor nos da libre albedrío, lo que no tienen los animalitos, lo que no tienen las especies que no tienen conciencia, pero nosotros tenemos el libre albedrío, que es lo más precioso para Dios, porque quiere ver cómo es nuestro corazón, si realmente nuestro corazón va en pos de Dios. Eso es estar vivo. Tú aparentas vivo, pero estás muerto. ¿Por qué? Porque lo aparentas, todo es ficticio. Es lo que le está diciendo a la iglesia. Doña Rosa puede decir, a ver, pues no me ve nadie, cojo la pinza. Eso no. Sin embargo, si ella por tentación coge la pinza, esa pinza luego le duele dentro. Señor, no tenía que haberlo hecho, porque el Espíritu Santo nos contrista, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, y entonces nos duele. Señor, te he fallado. Te he fallado. ¿Qué es lo que pasó con Pedro? Señor, te he fallado. Mira que lo maldijo, hijo de todo de Jesús. Lo negó 3 veces. Pero cuando recapacitó, cuando el Espíritu Santo lo contristó, en ese momento fue Jesús que estaba allí y lo contristó Jesús. Entonces él se puso a llorar. Cuando vio a Jesús, se puso a llorar. Porque le dolió el pecado. No fue el caso de Judas. Judas tuvo un remordimiento. He hecho algo malo. Me voy y me quito la vida. No quiero vivir más. Pero no es el mismo caso. No es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Y nosotros tenemos arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento no se puede imitar.
Los que están vivos en amor, en fe, en arrepentimiento. Por ejemplo, yo decía desde antes, escuchaba la historia de que Judas se había colgado y Dios no había permitido morir y había mandado a buscar la rama. No sale eso en la Biblia. No sale la Biblia. Hasta hace poco me doy cuenta que No sale la no Biblia. pasa. En la Biblia lo que dice es que al colgarse, al caer, se le abrió el estómago y le salieron las Se tripas. reventó por la mitad. Se reventó porque eso era como el castigo a su cuerpo. Pero su castigo es que está en el infierno. Es que su castigo es que está en el infierno. Pudiéndose arrepentir, se podía haber arrepentido. Porque al final Judas simplemente entregó al Señor y luego se dio cuenta que no era lo correcto. Ya fue, devolvió el dinero, hizo lo correcto, pero sin embargo no se arrepintió, le faltó la parte principal, la espiritual. Él hizo la física, pero la espiritual se olvidó. Pues el plan de Dios era que Jesús fuese crucificado. Y Judas fue instrumento para eso. ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta filosófica que utilizan los ateos. Por ejemplo, si Dios sabía que Judas iba a pecar, iba a entregar a Jesús, Judas no tiene que ir al infierno. O sea, en el juicio final, Judas, cuando llegará el momento de hablar, él se defenderá. Señor, es que si yo no te entrego, tú no mueres en la cruz. Y si tú no mueres en la cruz, aquí no hay nadie salvo. Y si todos son salvos, es porque yo te entregué en la cruz. Eso es una idea filosófica. ¿Lo entiendes o no? O sea, si Judas no entrega a Jesús, Jesús no muere en la cruz. Si Jesús no muere en la cruz, aquí no queda nadie. Todos muertos. Él nos da vida a través de su muerte y nos limpia los pecados. Entonces Judas, delante de todo el trono de Dios, dirá: es que gracias a mí. Y tú me envías al lago de fuego, pero gracias a mí, todos estos son salvos. ¿Entiendes? Pero ahí viene la contestación de Jesús. Correcto. Tú eras instrumento de Dios para que se realizara esto y para que pasara eso. Pero tú, como un ente de libre albedrío, podías elegir no querer hacerlo o podías elegir arrepentirte. Porque más castigo era lo que hizo Pedro que lo que hizo Judas. Judas solo lo entregó. Él no sabía que lo iban a matar. Sin embargo, Pedro negó a Jesús 3 veces. Y Jesús fue categórico unas semanas antes: el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre y de los ángeles. ¿Qué es lo que está diciendo en Sardis? Sin embargo, a Pedro, todos vemos que luego tuvo su ministerio, apóstol de Cristo, predicando, los milagros estaban con él porque el Señor estaba con él, fue restituido y no pasó nada más. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Esa es la palabra. Judas nunca se arrepintió. Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios le habla cara a cara, Yo digo, para los que digan, yo si escucho la voz de Dios, seguro que me convierto. Ahora yo hago... Caín, Dios le habla cara a cara. ¿Dónde está tu hermano? A mí me pregunta dónde está mi hermano. Yo qué sé dónde está mi hermano. Que lo había matado. O sea, él lo había matado. Se atreve a mentirle a Dios cara a cara. Escuchó su voz y a su cara le mintió a Dios. ¿Por qué no se arrepintió? Ay, Señor, tuve un mal pensamiento. Mira, la envidia me corrompió y levanté mi mano contra mi hermano. Dios lo hubiera perdonado. Pero no fue el caso. No se arrepintió. Al contrario, a mí me preguntas, pregúntale a otro. Entonces Dios le dice: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Ya lo sabía Dios, que Dios lo sabe todo.
Lo que pasa es que a veces nos hace pasar por las circunstancias. Adán, lo mismo. Adán, ¿dónde estás? Uy, oí tu voz y tuve miedo. ¿Qué has comido del árbol que te dije? No, la mujer. Rápido. La mujer, rápido. Él, de mente rápido. La mujer. No, yo no. La mujer. La mujer. Eva, ven para acá. Tú. No, la serpiente. Rápido. Se pasan el bulto de uno al otro. A ver quién tiene la culpa. Al final todos tienen la culpa. ¿Me entiendes? Delante de Dios, el que es culpable es culpable. Y todos son culpables. Todos somos culpables. Aquí viene el arrepentimiento genuino. Que fue lo que no tuvo Judas. Que fue lo que no tuvo Caín. Que fue lo que no tuvieron muchos de la Biblia, que nos explican estos ejemplos. El rey Herodes le encantaba escuchar ¿a quién? A Juan el Bautista. Uy, que llega Juan el Bautista, vamos a escucharlo. Le encantaba como Juan predicaba y hablaba. Y él ahí 2 horas. Es que escucho una predicación y escucho otra. Al final le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Al final le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le decía la verdad. Tú estás viviendo con tu cuñada, eso es pecado. Eso es pecado. Y el pecado tiene una paga, que es la muerte. Y la vida tiene una paga, que es la santidad. La santidad tiene una paga, que es la vida. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Vivir en santidad o vivir en pecado? Lo que está diciendo Pablo en Romanos. Los que viven en santidad, vida eterna. Los que viven en pecado, condenación eterna. ¿Que pecamos? Claro, aquí no hay nadie perfecto. Pero si pecamos y nos duele el pecado, nos arrepentimos y pasamos a otro proceso y pasamos a un sitio más. Esto es lo que nos está diciendo la Biblia. Esto es lo que nos está diciendo el mensaje de Sardis. Aparentas que estás vivo, lo aparentas, pero la verdad es que estás muerto. ¿Entiendes? ¿Heidi? Lo aparentas que estás vivo. Hay muchas personas que están en las iglesias, aparentan que están vivos, pero en la realidad Dios ve la parte espiritual. Y en la parte espiritual uno sabe si está vivo o está muerto. ¿Te duele el pecado? Eso es una prueba de que estás vivo. ¿Amas a tus hermanos? Eso es una prueba de que estás vivo. ¿Te gusta reunirte con tus hermanos? Eso es una prueba de que estás vivo. ¿No te molesta escuchar la palabra de Dios? ¿Te gusta aprender de la palabra de Dios? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta orar? Esas son pruebas de que estás vivo. Esas son pruebas palpables de las buenas obras. Es muy triste que a un cristiano le digas, mira, vamos a hacer reunión. ¡Oh! Y es que con este sol, ¡oh! Y con este calor, ¡oh! No sé si habéis leído el mensaje que he puesto en el grupo. Es que con este calor, ¡oh! Y tengo que ir hasta la iglesia, ¡oh! Y me duele el dedo gordo, ¡oh! Es así. Pero a Jesús, cuando fue a la cruz, no le dolió ni el dedo gordo, ni el calor, ni la lluvia, ni el frío, ni nada. Y él tenía un compromiso y lo cumplió. ¿Entiendes? Entonces, estos son pruebas de que estamos vivos. Uno puede decir, como yo es que yo tengo mucha fe y yo quiero mucho a Cristo, pero no me gusta ir a la iglesia. Pues ahí algo falla. Algo falla. Algo está equivocado. Algún pecado hay, alguna cosa hay que no está correcta delante del Señor. Porque si uno es cristiano, le tiene que gustar reunirse con los hermanos en la fe. Y más, si te preparan un pudín, si te preparan un café y te esperan con los brazos abiertos, pues bueno, pues eso es el amor. Esto es el amor. Esto es el amor que el Señor pone entre los hermanos. Un día uno trae un pudín, otro ha prometido que traerá empanadas de esas buenas, ¿me entiendes? De esas que todos esperamos, pues llegarán. Otro día, pues es así. Una pierna de cerdo. Muy bien, una pierna de cerdo. Bueno, es los apóstoles
Los apóstoles y la Biblia en Hechos de los Apóstoles nos narra que la primera iglesia se reunían y comían todos juntos. Y era un regocijo para todos. Todos estaban unidos, estaban con un mismo sentir. Y sus amigos eran los de la iglesia. ¿Para qué un amigo del mundo que me va a arrastrar por las cosas malas? Pues prefiero un amigo de la iglesia, que por lo menos me arrastrará por las cosas buenas. Únete con sabios y sabio serás. Únete con impíos. Y en el mundo dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Y esto no falla. ¿Tú con quién andas? ¿Con cristianos? Seguro que eres cristiano. Porque aunque uno lo haga, digámoslo así, porque está muerto, pero se une por cristianos, al final vuelve a la vida. Porque sí, porque la unión, la comunión, el Espíritu Santo lo hace así. Amén. El Espíritu Santo lo hace así. Entonces, el mensaje de Sardis, que continuaremos la semana que viene, es: estás muerto espiritualmente, aunque aparentemente pues caminas, vas a la iglesia, cantas, oras, haces todo lo que sea, pero Dios ve nuestros pensamientos, ve nuestra condición espiritual. Y esto no quiere decir que uno tiene que ser un teólogo para seguir al Señor. Esto no quiere decir eso, o que uno tiene que saber toda la Biblia, o que uno tiene que aprender 5 versículos al día, porque si no aprende 5 versículos al día, no puede ser un cristiano. No, eso no lo dice. Dice aquí en Sardis, vamos a leerlo, en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Mira cómo acaba, porque son dignas. Entonces no es tanto el conocimiento, sino la santidad que mostramos delante de Dios. Porque no se le puede pedir lo mismo a una persona que se acaba de convertir a uno que lleva 40 años en el Evangelio. No se le puede pedir lo mismo. Sin embargo, la santidad sí que se le puede pedir lo mismo al primero como al último. Porque todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Todos sabemos lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta. Que nos vienen las tentaciones, es normal. Que nos vienen los malos pensamientos, es normal. Muchas veces no son ni nuestros, pero nos vienen. Pero nosotros tenemos que luchar. Y tenemos que decir, esto no, Señor, yo no quiero esto. No, Señor, yo no quiero esto. Yo quiero andar en cosas buenas. Y unos se ponen alabanzas, otros se ponen a leer versículos, otros se ponen a escuchar predicaciones y a ocupar la mente en cosas buenas. Y no dejar que cosas malas entren dentro de nosotros. Eso es estar vivo. Y de las cosas que están vivas se nos apegan y vivimos. Amén. La semana que viene continuaremos porque Sardis nos da para mucho. Solo hemos dado 2 versículos de estos 6 o 7 que tiene Sardis. O sea que Sardis nos da para mucho. Porque es la vida cristiana. Es la vida cristiana correctamente. Estar vivo para Dios. Estar vivo espiritualmente. Amén.